Momento exacto en que privan de su vida al presidente de Haití. Un grupo de hombres armados privó de su vida al presidente haitiano Jovenel Moïse e hirió a su esposa durante un ataque a su casa a primeras horas del miércoles, y la policía informó por la noche que 4 sospechosos murieron baleados y que otros 2 habían sido detenidos, generando más caos en un país ya azotado por la violencia de las pandillas. 3 policías que habían sido tomados como rehenes por los presuntos hombres armados fueron liberados el miércoles por la noche, informó Leon Charles, jefe de la Policía Nacional de Haití. El primer ministro interino Claude Joseph había dicho durante la jornada que la policía y el ejército tenían el control de la seguridad en Haití, el país más pobre de las Américas y cuyo historial de dictaduras y agitación política han obstaculizado desde hace mucho tiempo la consolidación de un régimen democrático. En entrevista, Joseph se pronunció por una investigación internacional sobre el asesinato, dijo que deben efectuarse las elecciones programadas para este año y se comprometió a trabajar por igual con los aliados y oponentes de Moïse. Era la 1 de la madrugada del miércoles en la calle Peregrine 5 en el barrio de Pétionville de la capital Puerto Príncipe, cuando el presidente de Haití, Jovenel Moïse, estaba durmiendo junto a su esposa cuando un comando que hablaba español e inglés, según el comunicado oficial de las autoridades haitanas, asaltó la elegante vivienda, entró en su habitación y disparó contra él. El mandatario de 53 años falleció al instante y su esposa se encontraba estable, con una bala fragmentada dentro del cuerpo. Si alguien de su equipo abrió la puerta de la habitación o fue una violenta operación organizada por alguno de sus muchos enemigos, sigue siendo un misterio varias horas después del magnicidio. El testimonio de su hijo, uno de los primeros en llegar a la habitación, y algunas grabaciones filtradas son las únicas pruebas existentes hasta el momento. El ministro Claude Joseph pidió calma a la población y aseguró que tanto la policía como el ejército se están encargando de mantener el orden. La situación está bajo control. Estoy en una reunión para garantizar la seguridad y tomar todas las medidas para la continuidad del Estado, informó Joseph. Al término del encuentro, Joseph declaró el estado de sitio, una figura que sitúa a las Fuerzas Armadas como máximas garantes de la seguridad e implica la instalación de tribunales militares. Por la tarde, el ministro de Comunicaciones, Frank Exhaustus, anunció la detención de 2 presuntos asesinos del presidente tras un operativo realizado en el barrio de Peregrine en Puerto Príncipe. La muerte de Moïse aboca al país a una etapa de incertidumbre y alimenta la idea de la creación de una Somalia en las Américas. Como han escrito algunos analistas, a la crisis humanitaria provocada por un año de pandemia y huracanes se suma la violencia de las bandas urbanas, que han elevado el nivel de terror por los asaltos y secuestros que asolan al país. Paralelamente, el caos político parece instalarse como única forma de gobierno en la nación más pobre de América y una de las más pobres del mundo. El asesinato ha sorprendido a las clases políticas y diplomáticas de todo el mundo, ya que se produce a poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales y legislativas convocadas para el próximo 26 de septiembre. En estos comicidios ya queda establecido que Moïse no podía ser candidato y por tanto era la hoja de ruptura aceptada por la comunidad internacional para dar salida a la crisis. La oposición acusaba a Moïse de aferrarse al poder y gobernar por decreto que se disolvió en la asamblea. En una entrevista pasada, el mandatario aseguró que dejaría el poder en 2022 con el argumento de que su llegada real al puesto se habrá producido en 2017, más tarde de lo previsto. Descanse en paz el presidente haitiano, a quien lo privaron de su vida a solo unos meses de dejar el poder. La razón aún se sigue investigando.